Aponte Carlos. La medicina legal es aquella ciencia que consta de ciertos métodos teóricos prácticos para la realización de tales fines, ejercidos por especialistas en la materia de acuerdo a su naturaleza. Consta la doctrina que establece que la medicina legal o forense es aquella ciencia auxiliar o instrumental del derecho penal o procesal penal para el diagnóstico cuando se encuentra en un escenario un hecho punible que es menester dictaminar su conclusión final y su verdad. La medicina legal en Venezuela se dio por primera vez en la Universidad Central de Venezuela a partir de los años de 1826. Uno de los legisladores de la Cátedra de Medicina Legal en Venezuela fue Joaquín Crespo y el doctor José María Vargas. La medicina legal consta de ciertas clasificaciones. La primera, la tanatología forense, que no es más que el estudio del cadáver y su proceso, su evolución del mismo. La traumatología forense hace énfasis a lo que son las lesiones graves o leves producidas por un agente externo, si es producida por un accidente o de manera intencional. La sexología forense hace énfasis a lo concerniente al ámbito sexual, si hubo penetración consensual o no, si hubo aborto provocado, las reproducciones, y la odontología forense hace énfasis a la parte dental del cadáver, como por ejemplo dictaminar su edad y su estado de descomposición. La psiquiatría forense hace énfasis al estudio mental de las víctimas o del agente activo para dictaminar, como por ejemplo, si está mintiendo o no. En este caso, la medicina legal consta de ciertos secretos éticos que debe emplear el funcionario público que emplea esa materia de su oficio personal. Debe ser ejercido y guiado por ciertas legislaciones de acuerdo al país, debe dictaminar ciertos parámetros y guiarse por allí. La traumatología forense es el estudio, como ya se ha dicho anteriormente, de las alteraciones de los tejidos en el cuerpo humano. Puede variar de acuerdo a su origen, por ejemplo, las lesiones por agentes externos físicos, por agentes externos químicos, por agentes externos mecánicos y por agentes externos biológicos. En la figura criminalística, en la traumatología forense, se dice que hay en los tejidos del cuerpo humano contusiones, provocado así de manera provisional o de manera intencional o accidental. Cuando se refiere a contusiones de manera directa, es el agente externo que involuntariamente ejerce violencia provocada. O en los casos del accidente, como por ejemplo un choque, contusiones que lesionen el cuerpo humano. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Javier García y yo le voy a hablar sobre la clasificación de las heridas por armas blancas. Las heridas punzocortantes son heridas que tienen características semejantes a las cortantes y en parte a las punzantes, es decir, se puede distinguir un orificio de entrada en el trayecto de orificio de salida. Los agentes etiológicos de las heridas punzocortantes son los puñales, chuzos, estiletes, cuchillos, tijeras, flechas y cualquier otro instrumento que posea hoja o por lo menos que termine en una punta. En las heridas contusas cortantes, estas heridas tienen características de las heridas cortantes y las heridas contusas, es decir, predomina la profundidad llegando incluso al plano óseo. Los agentes etiológicos tenemos de las heridas contusas cortantes las hachas, machetes, hachuelas, guillotinas y cualquier otro instrumento de peso considerable. Los mecanismos de acción actúan por efectos cortantes del instrumento. Está previsto que una fuerza viva, que al lesionar el cuerpo humano producirá una herida cortante tanto más exuberante como cuanto más afilado sea su borde, pero el debido peso del instrumento producirán lesiones que participarán en las características contusivas, cuanto mayor sea el peso de la misma. Tenemos también lo que son las heridas por armas de fuego. Son heridas contusas y que debido a las características que revisten son
producidas por armas de fuego hacen que el médico legalmente lo consideremos como una herida por arma de fuego. La clasificación de las armas, las heridas por armas de fuego son las lesiones que varían a distancia de disparo, según la distancia por contacto y según la distancia de disparo por próximo contacto. Cuando hablamos según la distancia de disparo de contacto, tenemos que tiene que tener una distancia de 0 centímetros a 2 centímetros. La forma del orificio de entrada en disparo de contacto presenta un aspecto desgarrado, como de estrella, debido a la acción de los gases producidos por el disparo, difundiéndose con la violencia bajo la piel. No hay tatuaje, pero existe en sí lo que es no hay tatuaje porque la pólvora penetra dentro de la herida. El disparo de próximo contacto, estos disparos se producen a distancias en una zona más o menos de 2 centímetros a 60 centímetros. Considera la distancia crítica en la cual desaparece en el tatuaje verdadero, aquí incluye los llamados disparos a quemarropa, cuando estos son realizados a una distancia no superior al alcance de la llama, no mayor de 15 centímetros. El disparo a distancia, en los disparos a distancia, es el orificio de entrada, el cual es redondo o ovalado. Se produce solamente en la zona pitch y no presenta tatuaje, a menos de 60 centímetros. Venimos con otro punto que son las quemaduras. Las quemaduras son lesiones producidas en el cuerpo humano por acción de un agente físico, calor, frío, electricidad y radiación. El calor puede actuar por acción directa de la llama, de los vapores o gases líquidos sólidos que pueden ser quemaduras producidas también por efectos de agentes químicos. La clasificación de las quemaduras, tenemos las quemaduras de primer grado, segundo grado y tercer grado. Las quemaduras se clasifican por ser de primer grado, segundo grado y tercer grado, como lo he dicho anteriormente, según la profundidad de la quemadura y la gravedad que penetra sobre la superficie de la piel. En la quemadura de primer grado son quemaduras superficiales. Las quemaduras de primer grado afectan únicamente la epidermis o la capa de la piel. El sitio de la quemadura es rojo, doloroso, seco y sin ampollas. Las quemaduras leves del sol y son como ejemplo es el raro daño a largo plazo al tejido generalmente consistente de un aumento o disminución del calor de la piel. Las quemaduras de segundo grado son aquellas de espesor facial. Las quemaduras de segundo grado involucran la epidermis y parte de la capa de la dermis. De la piel y del sitio de la quemadura se ve rojo con ampollas y puede estar inflamado y doloroso. Las quemaduras de tercer grado, tenemos también lo que es espesor total. Las quemaduras de tercer grado destruyen la epidermis y la dermis y pueden dañar el tejido subcutáneo. Las quemaduras de cuarto grado, también se dañan los huecos, los músculos y los tendones. La electrocución se produce cuando a causa de una descarga eléctrica se produce una parada cardiorrespiratoria, llegando en la mayoría de los casos a producir la muerte de las quemaduras eléctricas. Las causas de esto son las quemaduras eléctricas, resulta del contacto accidental como parte expuesta a los dispositivos cables eléctricos, como son los niños, se muerden los cables eléctricos, meten los utensilios u otros objetos metálicos dentro de los enchufes, dispositivos eléctricos como un tostador conectado. Esto hace lo que es esa quemadura. Las heridas de entrada de alta resistencia y de piel transforman la energía eléctrica en calor, lo cual produce las quemaduras alrededor de un punto de entrada. Y en la herida de salida, la corriente fluye a través del cuerpo del punto de entrada, finalmente al salir cuando el cuerpo está más cerca del suelo y el pie sufre una lesión interna masiva y no era evidente y tuvo que ser amputado algunos días después. Muchas gracias por su atención. Esto es todo. Buenas noches, mi nombre es Osvaldo Loyo. En esta oportunidad vengo a hablar acerca de criminología y medicina legal. Mi punto a tratar es acerca del tipo de lesiones por explosión. Los tipos de explosiones por lesión son las siguientes. Lesión primaria es cuando sucede una explosión y la onda expansiva impacta directamente con el individuo y esto le ocasiona una lesión. La lesión secundaria es cuando la explosión a través de la onda explosiva impulsa un fragmento y este impacta con la integridad física del individuo y le ocasiona una lesión. Y la lesión terciaria es cuando a través de la onda explosiva el ciudadano es impulsado y este le ocasiona un tropiezo, se cae o
o impacta con un objeto fijo y le ocasiona la lesión. La lesión cuaternaria es diferente a todas las anteriores, ya que esta puede darse a través de fuego o puede darse a través de aplastamiento de infraestructura. Eh, el, el suicidio. Debemos entender que el suicidio es aquel acto que, que realiza un individuo y atenta directamente a su propia vida. Y hay tres tipos de suicidio. Está el egoísta. Este tipo de egoísta, sucede cuando el individuo cree que no encaja en una determinada grupo de personas y esto lo lleva a realizar el suicidio. Está altruista. Este es lo contrario del anterior antes mencionado, ya que por idolatrar tanto a un grupo de personas o por seguir tanto a un grupo de personas, esto la lleva a realizar el suicidio. Ejemplos tenemos como las sectas y un tipo de juegos o religiones. El anómico, este es cuando la persona está pasando por una situación crisis monetaria como hoy en día en el país y esto lo lleva a cometer el suicidio. La tecnología forense es la rama de la medicina legal que se encarga de estudiar los cadáveres. Y la diferencia se diferencia en estos tipos. La cromática es cuando el cadáver cambia su tono de piel. La enfisematosa es cuando el cadáver comienza a producir gases y esto realiza hinchazón en el cadáver. La iricofativa, esta sucede cuando el cerebro y las vísceras comienzan a descomponerse y se ponen pegajosas y fétidas. La esqueletización esta realiza cuando esto sucede cuando nada más solamente se encuentran huesos. Y la reducción esta es cuando los huesos se pulverizan y solamente se encuentran polvo. La autopsia. La autopsia es el examen médico que se le realiza al cadáver para verificar de que falleció la persona. Y hay dos tipos de autopsia. La autopsia forense se realiza cuando se presume que hubo una situación penada y la realizan para saciar esa situación. Y la autopsia clínica es cuando la persona muere de causas naturales y se realiza este estudio. Es todo.